mi hermana, en esta noche vamos a llevar la reflexión de la palabra del Señor en esta noche. Y vamos a leer esos versículos que leímos al principio en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, del verso 23 al 31. Hechos 16, del 23 al 31. Gloria al Señor. Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y nos dice: después de haberlos azotado mucho, les echaron en la cárcel y los mandó al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero hacia la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertó el carcelero y, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían fugado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no temas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Puede sentarse en esta noche. Dios, aleluya. Para esta noche, esta reflexión la he titulado: la alabanza que provoca terremotos. ¿Por qué? De repente usted puede decir: pues no quiero adorar porque no quiero terremotos. Pero ¿qué significa? Que el terremoto que recibió, o mejor dicho, que hubo en ese momento cuando Pablo y Silas adoraban, fue un terremoto para bien. Usted sabe que siempre que vamos a hablar de un personaje, a mí me gusta darles la biografía, porque pues ustedes empiezan a estudiar la palabra de Dios, a conocer los personajes bíblicos, pero por motivos del tiempo y porque ahora siempre hacemos una corta reflexión, yo no les voy a dar la biografía de quién era Pablo, porque hace 15 días la di. Entonces, si usted no recuerda quién era Pablo, puede irse a nuestras redes sociales, en el canal de YouTube del Ministerio de la Iglesia. Ahí está un tema que se llama Gozo versus Felicidad. Allí yo expuse una biografía de quién era el apóstol Pablo. Entonces la palabra de Dios nos expresa ahora en Hechos 16, 23, que en uno de esos grandes momentos que el apóstol Pablo andaba predicando con su amigo Silas, dice que hubo una revuelta. Hubo una revuelta en la calle. En cierto lugar estaba el apóstol predicando la palabra del Señor. Y de repente vino una muchacha que supuestamente para la gente era una vidente, era una divina, era alguien que lo tenía en muy alta estima, pero para los ojos nuestros y el del Señor solamente era una hechicera, usted lo sabe. Entonces, dice la palabra del Señor que pasaba siempre Pablo y Silas por la ciudad a evangelizar, a hablarle del Señor, y de repente aparecía esta adivina diciendo: ¡wow! Estos son los hijos del Dios viviente, hombres del Señor. O sea que ella estaba como queriendo ganárselos, por decirlo así, a ellos, para que no le sacaran el espíritu que ella llevaba. Pero dice la palabra que de tanto y tanto, como que esto rebalsó al apóstol, y el apóstol ya sabía que era un espíritu de hechicería, que eran demonios que
que atormentaban a la muchacha, y por medio de los mismos demonios era que ella funcionaba en el pueblo como una adivina. Entonces, ¿qué pasa? Esta muchacha que trabajaba como adivina tenía jefes. Entonces, estos jefes venían a ella a consulta, mandaban a la gente a consulta y cobraban dinero. O sea, muy similar ahora, usted sabe. Ahora hay centros donde le dicen, no, usted quiere que le lea las manos, quiere que le lea las cartas y muchas cosas. ¿Y qué hacían los jefes de ella? Cobraban el dinero, o sea, se lucraban de lo que ella hacía a través de la hechicería. Entonces, dice la palabra del Señor que siempre esta muchacha venía y le daba, como quien dice, esa fama al apóstol Pablo, que eran los hombres de Dios, los hijos del Dios viviente. Y entonces dice que Pablo en una de esas rebalsó y le dijo, y se regresó la muchacha y le dijo, en el nombre de Jesús, sal de ella. Y dice que en el momento la muchacha recibió liberación y el espíritu de adivinación que había en la muchacha desapareció, o sea, se salió. ¿Qué pasa? Vienen los jefes de la muchacha y se enojan. ¿Por qué? Se les fue abajo el negocio. El problema era que los jefes de la muchacha estaban enojados porque entonces ella no le iba a poder adivinar nada a nadie. Y ya no iban a haber entradas de dinero. Entonces vinieron estos jefes y de tal manera que se enojaron tanto y vinieron, los persiguieron, los ataron y los llevaron a acusar ante los grandes líderes romanos y le dijeron, mira, aquí te traigo estos dos hombres para que seas tú quien los acuses, porque ellos son judíos y ellos andan alborotando nuestro pueblo, ellos andan diciendo que no tienen que cumplir las leyes nuestras leyes romanas, y todo esto está gobernado por nosotros los romanos. Ellos son los que andan dando aquí gran escándalo. Y entonces dice que cuando aquellos hombres vieron, les hicieron caso y ordenaron que a Pablo y a su amigo Silas los encarcelaran, de tal manera que dice que lo golpearon en el momento, les empezaron a azotar en el momento, dice que ahí mismo adelante de todos les desgarraron sus vestidos, los azotaron y les ordenaron azotarles con varas. Oiga bien, con varas. Y dice que después de haberles azotado, muchos de ellos, dice que le ordenaron al carcelero a que los atormentara duramente. En el caso que las veces que el carcelero quisiera golpearlos, que lo golpeara. Por eso aquí dice que los mandaron a que los guardasen con seguridad. Y el cual recibido este mandato, el mandato era, tú los puedes golpear a la hora que tú quieras, les puedes hacer lo que tú quieras, haz con ellos como tú quieras. O sea, le dieron gran autoridad al carcelero para que los atormentaran a ellos. Y dice que él lo hizo como a él se lo habían ordenado y los metió al calabozo, o sea, aún más adentro. El calabozo, usted sabe que es un lugar donde van los criminales que tienen pues crímenes más desastrosos. Así estaban siendo ellos catalogados. Y dice que les aseguró los pies en el cepo. Le pedí a mi hijo que les trajera una imagen. ¿Qué es el cepo? El cepo que usaban los romanos. Descargué una imagen y ojalá que se pueda ver bien, porque quiero que ustedes vean lo que significa el cepo. El cepo era como un trozo de madera donde habían bastantes hoyos o círculos. Entonces dice que les ordenó que los metiera en el calabozo, o sea, hasta al fondo, a lo más adentro. Mire, y dice que el cepo era que asegurar sus pies en el cepo, de tal manera, cuenta la historia, como los romanos apresaban a todos los judíos, que cuando les metían los pies en el cepo, dice que algunos ni cabían en ese pequeño hoyito que usted ve en la madera. Y dice que la historia, que de tanto que la madera les apretaba, porque aquí no se puede ver también la madera, pero en otras figuras hay
donde hay tornillos que ellos aún los socan para que les aprieten los pies, y ese apretón de pies lógicamente produce tensión en sus nervios y empiezan las piernas a inflamarse por falta de circulación y empiezan a provocar un duro dolor. Según la historia de todo lo que los romanos hacían, mucha gente murió de esta manera. ¿Por qué? Por el dolor severo de la circulación en sus piernas, y así morían lentamente, o sea, asfixiándolos, porque la circulación no era suficiente. Y miren, aparte de que les aseguró los pies en el cepo, también les ordenó que los encadenaran para que no se pudieran mover. Entonces dice que la palabra del Señor, que el apóstol Pablo era un hombre tan gozoso, como lo habíamos dicho en temas atrás, que dice que a él no le importaba, al apóstol Pablo, cómo él estuviera. Él adoraba y exaltaba el nombre del Señor en cualquier momento. Usted se ha puesto a analizar, nosotros en los zapatos del apóstol Pablo, ¿qué haríamos? ¿Se ha puesto a analizar usted qué haríamos nosotros en lugar de él? Porque no crea que a él lo llevaron a la cárcel por un delito, como supuestamente los romanos lo habían descrito, solo por predicar la palabra del Señor y por liberar a la muchacha de los demonios. Y dice la palabra del Señor que ellos en la noche estaban adorando y exaltando al Señor. O sea que aquí ellos estaban viviendo una situación bien difícil, porque no es fácil estar de esa manera, preso, encadenado, y así con esas piernas que les están ocasionando un severo dolor. Esto no es nada fácil. Pero dice que a la medianoche Pablo y Sila oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Ellos cantaban, o sea, esa noche fue que los presos los oían, pero no es que empezaban. Yo me imagino que desde el momento que ellos llegaron, ya adoraban. O sea, ese era un estilo de vida que el apóstol Pablo tenía, de adorar al Señor siempre, de levantar siempre una alabanza. Porque el tema es la alabanza que provoca terremotos. El detalle es que si nosotros vemos ahora, ¿qué alabanza estamos dando nosotros delante del Señor? ¿Será que la alabanza que nosotros estamos llevando es una alabanza genuina? ¿Qué está provocando en el cielo la alabanza que estamos llevando al Señor? ¿Qué está provocando alrededor nuestro la alabanza que nosotros estamos llevando ahora? Es necesario llevar una alabanza y una adoración que rompa las cadenas. Es necesario llevar una alabanza que sea producido un estruendo en las tinieblas, porque esa es la alabanza que produce cambio, que produce libertad, que produce el milagro. Gloria a Dios, amén. Cuando tú adoras, abres puertas para tu situación y aún para los demás. ¿Por qué? Porque la alabanza genuina delante del Señor, el Señor la escucha. El Señor abre caminos, dice la palabra del Señor, que en la alabanza de su pueblo hay libertad y que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. El apóstol Pablo y Silas estaban en una situación difícil. Ahora tú puedes estar en un lugar difícil, en un hoyo más profundo, en una situación que tú no ves ni entrada ni salida, pero ahí el Señor te dice: adora, adora, adora. ¿Por qué? Porque cuando estás hundido en una situación en donde tú le vas a dar a demostrar a Satanás que tú no adoras al Señor por lo que Él te da, que tú no adoras al Señor por lo que Él va a hacer por ti, que tú adoras al Señor por lo que Él es. El detalle es que nosotros estamos tan acostumbrados a servir y adorar al Señor y a estar contentos y felices cuando todo marcha bien, pero cuando todo se desmorona, ¿dónde está la alabanza? ¿Dónde está nuestra adoración?
Entonces, cuando nosotros, aún en la oración modelo que Jesús dejó, esta es la tercera parte, donde dice que el Señor nos enseña a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa? Que usted debe de santificar el nombre de Jesús y adorarle, exaltarle, levantar una alabanza que provoque algo en su espíritu, que provoque algo en los demás. ¿Qué alabanza nosotros estamos llevando ahora? ¿Será que cuando nosotros tenemos ese momento de desesperación, nos vemos tentados a quejarnos, a murmurar, a enojarnos y a no llevar una alabanza? No se sienta mal, porque somos seres humanos que sentimos, pero es ahí donde usted y yo debemos de implementar el consejo del apóstol Pablo cuando le decía a Timoteo: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Es ahí donde usted debe de empezar a dominar su lengua y a su alma y a su espíritu, y a decirle: mira, estoy en esta situación, pero mi lengua cantará alabanza. Mira, estoy aquí con esta situación difícil, pero levantaré delante del Señor una alabanza que cambie mi situación. ¿Qué tipo de alabanza estamos llevando ahora? ¿Qué tipo de alabanza están ahora los grandes cantantes cristianos levantando delante del Señor? ¿Será que realmente estamos provocando algo en el mundo a través de nuestra alabanza? Porque aún, hermano, debemos de escoger lo que escuchamos, lo que cantamos, lo que compartimos. Debemos nosotros de escoger, porque si una alabanza no va a provocar en mi vida un cambio o a un cambio alrededor, mejor no la canto. Ahora en día hay demasiada canto, demasiada música almática, que solo lo que provoca es nostalgia, recuerdos. Pero ¿será que la alabanza que Dios nos pide es otra? Claro, esa alabanza que produce los grandes terremotos en el espíritu. Sí, aleluya. Gloria a Dios. Recuerdo, no sé cuántos años atrás, pero unos tiempos atrás, recuerdo bien que una mujer de Dios, ella es una mujer del Señor, sacó una alabanza y que el coro dice: que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, algo así, que me falte todo. Y entonces está bien la letra de la alabanza, pero este canto es solo para ella por la situación que ella estaba pasando. Pero yo podía también ver muchas personas totalmente ministradas su alma, sus emociones, cantando y llorando esto de una manera que decía yo: ¿será que estamos provocando algo en el reino espiritual con este canto? Porque déjeme decirle que muchas veces somos malos usuarios. Muchas veces lo que nosotros hacemos con las mismas alabanzas es usarlos a nuestra conveniencia. ¿Por qué le digo esto? Porque una de mis grandes amigas, ¿sabe qué? Se distanció de mí unos 15 días. No, sí sé por qué se distanció, pero no lo voy a traer a colación ahora. Sí sé por qué se distanció, pero de repente hasta me la mandó por texto y me la dedicó a mí. Me la dedicó a mí, que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos. O sea, que me estaba diciendo: vete de mi vida, no te quiero como amiga. Y yo: así estamos usando la alabanza que Dios trae. Así será que estamos usando la alabanza que Dios nos pide. Nosotros debemos de levantar al Señor una alabanza que produzca cambios en la vida del ser humano, en la vida de la iglesia y en la vida de los demás, porque somos un testimonio vivo. Tu vida es un testimonio vivo. Tu esposo tiene que saber que tú estás cambiando. Tu familia tiene que ver el cambio que hay en tu vida. Amén, aleluya. Entonces la alabanza debe de producir en nosotros un cambio de actitud y un cambio de adoración. Y así como estas, hay muchas alabanzas afuera que usted las puede usar para otro asunto. Recuerdo que en mi adolescencia también estaba pegando, como decimos mucho, y yo tengo un nuevo amor. No sé si se acuerdan. El corazón
Hay uno que me ha dicho. Pero, ¿qué pasa? Este cantante se lo estaba diciendo al Señor desde lo profundo de su corazón, porque pues conozco la vida de él y la integridad, y él estaba pronunciando que Dios era su amor, pero que también muchos novios dentro de la iglesia se lo estaban dedicando a ellos. No, es que si tú tienes un trono para el Señor, solo es para Dios. Si tú tienes un trono para el humano, pues déjalo ahí, pero que no ocupe el lugar del Señor. Es como estamos usando la alabanza. Dice la palabra del Señor que en la medianoche Pablo y Silas cantaban y oraban, y dice que los presos los escuchaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, y todos se soltaron. O sea que no solo las cadenas que tenía Pablo y Silas se rompieron las cadenas de todos los presos, se abrieron todas las puertas de la cárcel, porque la alabanza que estaban ellos llevando hasta el trono de la gracia, hasta el trono del Padre, había provocado algo en la tierra. ¿Qué es lo que tú estás provocando para que Dios haga en tu vida? ¿Cuál es la alabanza que tú estás subiendo para que Dios derrame su gloria en la tierra? Eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de ver. Si mi alabanza está provocando algo en lo eterno, algo en el cielo, que se ha producido un cambio en la tierra. Dice la palabra de Dios, aún muchos estudiosos, muchos teólogos explican o escriben que posiblemente a este tiempo ya había David escrito el libro de los Salmos. Y muchos dicen que posiblemente Pablo y Silas estaban cantando salmos. ¿Qué podemos saber si estaban cantando el Salmo 34? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continua en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Pero provocaba algo en el cielo. ¿Qué podemos saber? Que cantaban aún el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo y reconocer que Jehová es Dios, que Él no sí, sino nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué podemos saber? Que Salmo adoraban, que hizo un estruendo eterno, hizo un estruendo recio del cielo, provocado en la tierra. ¿Qué terremoto está trayendo nuestra alabanza? ¿Será que está trayendo un terremoto de emociones carnales, de emociones humanas, de pensamientos humanos y emocionales, de pensamientos almáticos? Pero la alabanza que usted y yo debemos de llevar ante el Señor es esa alabanza que produce cambio, que traiga un terremoto de gloria para que los demás puedan ver lo que Dios está haciendo a través de su vida. Aleluya. Gloria a Dios. Y aún dice que después de haber provocado que las puertas se abrieran, que las cadenas fueran rotas, dice que también provocó algo en el carcelero. Y aquí hay una riqueza tan fuerte en el libro, cuando dice que viene el carcelero y viendo que todas las puertas de la cárcel se habían abierto y que todas las cadenas de los presos se habían caído, porque no solamente se cayó la cadena de Pablo y Silas, se cayeron las cadenas de todos los presos. Significa que cuando usted y yo adoramos al Señor, producimos cambios nuestros y los que están a nuestro alrededor. Cambios en nuestra familia, cambios en nuestra casa, cambios en nuestro hogar, cambios en nuestra familia. Porque esa alabanza produce un cambio en todos. Gloria a Dios. Aleluya. Las cadenas se cayeron.
soltaron. Y dice que despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, dice que sacó una espada y iba a matarse. Lógicamente, si vienen sus jefes de la cárcel, viene el general del ejército y ve que todos han escapado, al primero que le dan cuello abajo es al carcelero, y por eso él se quería matar. Pero ¿sabe qué? Aparte que Pablo adoraba, aparte que Pablo exaltaba al Rey de Reyes, Pablo estaba lleno de amor. Amén. Y había un espíritu de perdón en él. Dice que viene y le dice al carcelero: no te hagas daño. Aquí estamos todos, nadie se ha ido. Porque de la misma causa del gran terremoto me imagino que nadie quería salir, aunque todos estaban libres. Pero ¿sabe qué me asombra a mí? El amor genuino que tenía Pablo. ¿Por qué en este momento le dice al carcelero: no te hagas daño, no te mates? Le estaba diciendo al hombre que lo había macaneado con una gran vara y que lo había azotado. O sea que muchas veces me decía el Señor: tú y yo queremos tomar venganza de lo que nos hacen. Si Pablo hubiera sido como uno de nosotros, está bien, mátate. Aquí me voy a aprovechar. Dale esa espada y ensártate la mano. Ahí que pague todo el azote que me dio. Ahí que pague todo lo que me hizo. Ahí mismo va a quedar. No. Dice que Pablo le dijo: no te hagas daño. Mira, todos nosotros estamos aquí. O si es posible, cuando se abrió toda la cárcel, las puertas, Pablo le hubiera dicho a todos y hubiera levantado una rebeldía en la cárcel: vámonos, dejemos la cárcel sola, vámonos. Y es capaz ellos hubieran agarrado a todos los soldados y se hubieran atacado ahí, en venganza de lo que el carcelero le había hecho. Pero Pablo, lleno de amor, de perdón y de misericordia, tipificando al mismo Cristo, le dijo: no te hagas daño, porque aquí estamos todos. Y mire que el testimonio de perdón, el testimonio de amor que dio Pablo ahí después de haber adorado y exaltado, dice que produjo en aquel hombre un cambio y un arrepentimiento, de tal manera que aquel hombre en su ignorancia vino y se postró delante de ellos. Tal vez no para adorarlos ni idolatrarlos, o tal vez sí porque él no conocía, pero dice que Pablo vino el hombre y se arrepintió y le dijo: señores, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Yo me imagino que este carcelero una que otra vez ya había escuchado predicar a Pablo, ya había escuchado predicar acerca de la salvación y de lo que Cristo hace, porque para decirle: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Por qué? Porque en primer lugar la alabanza, la adoración que Pablo había levantado delante del Señor había causado en Pablo el perdón para que el carcelero se arrepintiera. Había provocado un cambio de vida. Lo abrazó primeramente con ojos de amor, de misericordia, y le dijo: no te hagas daño. Y después de eso provocó un cambio en la vida del carcelero y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y dice que aún él lo sacó, el carcelero lo sacó. Estaba Pablo sujeto a la obediencia de sus autoridades, aunque había sido maltratado. Pero Pablo conocía de estar sujeto, de estar sumiso y de obediencia a sus autoridades, aunque estuviera totalmente siendo golpeado y siendo masacrado en ese lugar. Esto nos está dando una gran lección como hijos de Dios. A veces no queremos ser mandados por nuestras autoridades y no nos queremos sujetar. Pero Pablo, aún después de ser azotado, dice que él estaba ahí todavía y no corrió de la cárcel, sino que el mismo carcelero llegó y lo sacó.
Y después de sacarlo dice que él estaba temblando del miedo que había provocado todo aquello. Y se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No importa la situación que usted esté pasando. Lo que ahora el Señor le quiere decir es que la alabanza que usted esté llevando ahora tiene que producir cambio en usted y en los suyos, como lo hizo el apóstol Pablo. Esa alabanza que produzca algo en el cielo. Esa alabanza que llegue hasta el trono del Señor y diga: Dios, me complace escuchar a mi hijo que me adora con el corazón. Me complace escuchar a mi hijo que levanta una alabanza en espíritu y en verdad. Y tengo que llegar a socorrerlo. Tengo que llegar a hacer algo. Tengo que llegar. Pero es algo que usted y yo tenemos que provocar en el eterno Dios. Es algo que usted y yo debemos de provocar en el cielo. La alabanza que produce terremotos del cielo, terremotos poderosos que se llevan la impiedad, terremotos del cielo que se llevan la incredulidad, terremotos del cielo que se llevan la enfermedad, terremotos del cielo que se llevan todo aquello que estorba para que usted crezca en el Señor. Eso es lo que nosotros ahora debemos de tener, una alabanza que provoque un terremoto espiritual, donde Dios obra, donde Dios meta su mano y haga con usted y con su familia lo que tenga que hacer. Póngase de pie. Y esta noche le vamos a decir al Señor, porque si Pablo estaba allí adorando con el libro de los Salmos, tal vez no habían enseñanzas, o tal vez